Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Aquí ahora estamos con nosotros Alex Ferrer. Buenas. José Vicente. Buenas noches. Y quien les habla, Roberto Hernández. Hoy tenemos no solo nuestro primer invitado que no está con nosotros en el estudio, físicamente con nosotros, pero también tenemos nuestro primer invitado internacional, que hablamos, lo habíamos mencionado en el episodio de introducción que estábamos coordinando con él. Hoy vamos a estar conversando, con un miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Antes de entrar en eso, las personas que nosotros hemos estado hablando hasta ahora han sido todos agentes de ley y orden aquí en los Estados Unidos, distintas agencias federales, estatales y locales y federales. Pero esta vez, pues, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y llevamos un tiempito tratando de reunirnos con el compañero. Pero hoy vamos a estar conversando con nosotros, vamos a llamarlo por su indicativo, ¿verdad? Israel, por razones de seguridad, y ya van a entender aquí en un segundo. Pero Israel es miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, o la PNC, la cual fue fundada en el 1992. Como ya dije anteriormente, por razones de seguridad, pues no vamos a llamarlo por su nombre real, ¿verdad? Y eso tengo que tenerlo yo pendiente porque no estoy acostumbrado a llamarlo por el otro nombre. Pero lo vamos a llamar por su indicativo Israel. Israel fue miembro del ejército salvadoreño en lo que se conocía como el Cuerpo de Seguridad de la Policía Nacional entre el 1986 al 1992. Eso fue durante el conflicto armado por el que estaba pasando El Salvador. Actualmente es un inspector jefe en la Policía Nacional Civil, la PNC, asignado al Departamento de Inteligencia en el área metropolitana de San Salvador. Israel ingresó a la PNC en noviembre de 1993, lo que quiere decir que él es parte de la segunda academia graduada luego de que la agencia fue fundada en ese año, en el 92 del año anterior. Israel se ha descatado en las áreas de narcóticos e inteligencia criminal, y también es graduado de la Academia Nacional del FBI, además de muchas cosas más que, si Dios quiere, las podemos compartir en los próximos episodios. Israel, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que llevamos unos meses que llevamos hablando de que te sentaras con nosotros a tener una conversación. Te queremos dar la bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Para mí es un privilegio, un honor que me hayas invitado a tu programa. Entonces, estamos para compartir. Si tú te fijas, pues casi todas las experiencias de las policías del mundo se pueden diferenciar en pocas cosas, ¿verdad? En metodología, en algunas cosas. Pero en lo general compartimos muchos valores, también experiencias, etcétera, etcétera. Y para mí es un honor y un privilegio compartir experiencias de nuestra posición donde nosotros estamos, y aquí estamos dispuestos a poder compartirlo referente a los temas de interés. Israel y yo nos conocimos hace 10 años, agosto del 2014. Y sé que fue en agosto porque en estos días me salieron, o sea, como en el teléfono te salen las memorias. Y yo conocí a Israel, personalmente lo conocí en mi primer viaje a El Salvador, cuando nosotros estábamos apoyando el programa de policía comunitaria por medio de la Embajada Americana y la INL, que es la International Narcotics and Law Enforcement. Y la razón por la que yo vine a conocer a Israel es porque el que era supervisor mío en aquel momento se graduó con él de la Academia Nacional del FBI. Y yo le dije que iba para El Salvador y me dice, yo tengo un amigo que se graduó conmigo de la Academia Nacional. Y así fue que empezamos una amistad, el tremendo guía turístico.
Israel. El hombre me llevó allí y vimos un montón de cosas bien interesantes. Para mí, que es una persona que le gusta la historia, como la plaza en el centro de San Salvador, donde asesinaron al arzobispo Romero. Sí. Y cosas así. Pero cuéntanos, Israel, ¿cómo fue? ¿En qué parte de El Salvador tú naciste y te criaste? Prácticamente yo crecí en el área rural. Empecé en el área rural y luego después inmigramos a la ciudad. Hice mis estudios de primaria en un pueblo, el Paisnal. Posteriormente en Aguilares, una ciudad importante porque donde nosotros vivíamos no había el tercer ciclo, solo había educación básica y tocó que emigrar a una ciudad cercana a 5 kilómetros donde realicé los estudios de bachillerato y también educación básica. Fue así pues pero crecí prácticamente en un hogar integrado, ¿verdad? Padre y madre, que quiera ser o no, los entornos, los procesos eran totalmente diferentes. Estamos hablando de 1983 y así. Entonces, en el área rural, por los que se conoce, pues con escasez de recursos, eso motivó un poco a incursionar más a la ciudad, a buscar otras alternativas como el estudio. Siempre mis padres fueron que sí querían que nosotros superáramos por circunstancias de la vida, no podíamos. Ahí donde vivíamos, tocó que emigrar, digamos, a otra ciudad más cercana, como a 5 kilómetros de ahí del pueblito donde nosotros éramos, del Paisnal, departamento de San Salvador. ¿Y de dónde te salió esa motivación o la razón? ¿Cuál es la razón que tú tuviste para entrar primero al servicio militar? Y quiero que nos expliques un poquito cómo era que trabajaba eso, porque era la Policía Nacional que pertenecía al ejército. Pero ¿de dónde salió esa motivación tuya para entrar al servicio militar y a la carrera de ley y orden? Resulta que nosotros teníamos familiares cercanos que fueron militares. Tenía un tío que era el sargento Antonio, que participó en la guerra de Honduras. Y asimismo también teníamos nuestros abuelos que habían sido militares, sargentos de la Guardia Nacional. Y de alguna forma, en el sentido de transferencia, a veces los abuelos como los padres siempre quieren transmitir que si mi papá es militar, ya los hijos tienen que ser militares. Entonces, en la reunión con los abuelos salía la conversación de mi tío, que fue sargento del ejército y que participó en la guerra de 100 horas. Entonces era como el líder que teníamos nosotros dentro de la familia cercana y mi abuelo, por parte de mamá, que fue sargento de la Guardia Nacional, parte del ejército, seguido de unos tíos. Entonces, y el auge también de la influencia que había en aquel momento, compañeros casi de la misma edad que incursionaron al ejército, ¿verdad? Pero yo me presenté al ejército, pero mis familiares hablaron con unos amigos y dijeron que no, que sería mejor que estudiara por la situación que se vivía en aquel momento, que no era muy buena para los soldados. Entonces me dijeron que no, pero yo seguí con las inspiraciones con aquello de si mis abuelos fueron mis tíos, y estaba con esa motivación que queríamos saber. Entonces de adentro me presenté, pero se me complicó. Entonces a tal grado de que seguí estudiando y se me dio la oportunidad de ingresar a la Academia de la Policía Nacional, CETIPOL, en aquel momento. Y así fue como empezamos como alumnos de esa academia, que era una academia militar, regida por la mística militar, la disciplina, etcétera, etcétera. Y como había guerra, el conflicto armado, pues tocaba que entrar al campo de batalla y así fue como inicié en esa parte, ¿verdad? Pero había una división entre las funciones como soldado y como policía, o sea, porque tú tuviste entonces que ir a combate durante el conflicto armado. Sí, había una diferenciación porque estaban los 3 cuerpos de seguridad, porque el ejército lo componía la Marina Nacional, lo componía los 3 cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía de Hacienda, Guardia Nacional, y el ejército mismo. Toda esa área
el ejército, que lo componían todos sus cuerpos de seguridad y lo que es el ejército mismo, ¿verdad? Desde los soldados. Entonces, pero sí, la Policía Nacional tenía su especialidad, como las diferentes áreas de las diferentes cuerpos de seguridad que componía el ejército. Por lo menos la Policía Nacional, donde yo me formé, pues estaba la parte de investigación antinarcótico, ley y orden, había también tránsito y la parte de investigación e inteligencia criminal. Entonces, ahí cada área tenía su especialidad. ¿Y en esos años en qué trabajaste? Yo me desarrollé, en primer lugar, pues, cuando llegué de alumno, algún jefe, un teniente Vides, encontró un perfil en mí, él decía que me quedaba listo, y me incorporó a la S2. A la S2 le decían como el ejército, y nosotros, allí era S2. Cuando yo era alumno, apenas tenía 2 meses de estar en la academia, me reclutaron ahí para trabajar de civil, con unos investigadores que ya tenían alta experiencia, alta escuela, y así fue como me designaron para empezar yo desde alumno, desde mis primeros 2 meses, a poder ver la parte de inteligencia y empezar a inculcar valores allí desde alumno. Y ahí empecé yo a poner un poco cuidado a la investigación y a la parte de la inteligencia, que es la emoción mía, lo que a mí me gusta, y doy todo ahí para esa área donde yo me he desarrollado. Y en aquel momento, ¿cuánto duraba la academia para la Policía Nacional en aquel momento? En aquel momento se duraba, serían 6 meses, y a veces incorporaban 2 más. Entonces, terminabas tus 6 meses, posteriormente salía 2 meses de práctica al terreno y te graduabas como agente de ley y orden. Ahí pues te hacían una especie de juramentación, donde ahí te daban que graduaban como agente de policía y ya te mandaban desplegado a las diferentes áreas, a las áreas de línea. Entonces, ahí me acuerdo yo que me tocó ir a Metapán, a Santa Rosa de Lima, La Unión, a prestar mi servicio como agente, y San Salvador, ¿verdad?, que era el área donde estaba la mayor concentración de policías por ser muy poblado. O sea que en ningún momento te tocó trabajar en uniforme porque entraste directamente a inteligencia. Sí, trabajé unos pocos meses, porque ya estando ya de uniformado, pues unos amigos, que siempre hay gente que trata de reclutar a personal uniformado para los trabajos de investigación e inteligencia, y fue así pues como saqué el curso de detective en el año 1987, número 46, un curso de detective que duraba 7 meses, y se hacían unas prácticas también. Ahí más que todo lo que se practica es la investigación criminal, lo que era la escena del delito, cadena de custodia, las declaraciones de testigos, etcétera, etcétera, y también unas prácticas como la vigilancia y seguimiento, la cobertura, el agente encubierto. Todas son temas que se miraban ahí en aquel momento, en aquel entorno que se daba. Y así fue como incursioné ahí en investigaciones. Luego de ahí, pues, empezaron los cursos de ascenso, pues, a cabo, después su sargento, y después al grado de sargento dentro de la misma o sea que, Policía Nacional. pero ya, según lo que tú dices, la escuela de investigaciones fue más larga que la academia. Sí, queda así, por la especialidad, por la especialidad, y que requería práctica con aquellos investigadores con más experiencia, y nosotros que empezábamos a incursionar en la investigación, pues siempre hacíamos en aquel momento, hacíamos queja. Queja era un equipo de investigadores que eran 3, siempre ponían 2 buenos o un bueno, y ponían 2 de los reclutas nuevos ahí a hacer ese trabajo durante 24 horas. Ahí salíamos, miramos todos los casos, recibían las denuncias, y posteriormente íbamos a hacer la inspección. Cuando había que ver homicidio, llegábamos ahí. Lo único que era una investigación completa, porque te daban de homicidio, te daban droga, te daban una serie de especializaciones en un mismo curso. Claro que tal vez no profundizar en los cursos, sino te daban de la manera generalizada todo lo que concierne a la investigación, ¿verdad?
Ok. Y recordar que la inteligencia se deja a la investigación. Exacto, sí, sí. Y una pregunta rapidita, voy a irla atrás un momentito. Tú mencionaste que tu tío estuvo envuelto en la guerra de Honduras, me imagino que es lo mismo que la guerra de 100 horas. Perfecto, esa es. ¿Cuándo fue eso y por qué? Fíjate que lo que me recuerdo que fue, según lo que contaban, que fue en el 69, de fecha exacta, pero fue como en marzo, parece así, del 69. Ajá. Habían rumores que se corría de que era por un partido de fútbol, pero a la larga pues se supo pues que la realidad, porque esa guerra sucedió porque en los bolsones donde nosotros vivíamos, en la parte fronteriza, que es la Unión, toda esa cordillera, las fronteras allá solo es una línea donde no cruza ninguna yarda. Entonces muchos de los salvadoreños iban a trabajar al lado de Honduras, de los campesinos, son agricultores que iban a trabajar, y se dio un conflicto entre terratenientes de aquel entonces con trabajadores de los campesinos salvadoreños. Hubieron maltratos, hubieron una serie de injusticias que dieron en aquel momento, y allí fue donde, a raíz de eso, pues el Estado salvadoreño trató de negociar eso de alguna forma por primera vez, segunda vez, intervino derechos humanos en aquel momento en representación de los campesinos nuestros salvadoreños, y fue así pues como al final pues no se, las tensiones como que no se construyeron, y fue así pues con mi tío lo comentaba nosotros, que entramos en varios frentes, pues entonces aquí por el lado del POI, pues por los bolsones, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso fueron como las motivaciones que se sabe que fueron, ¿no? Otros dicen que fue un partido de fútbol, pues, que hubo ahí una gresca. Que se cree también, es posible. Pero, eso es posible también. Es posible. El fútbol puede suceder cualquier cosa. Mira, pues entonces, ok, sí, porque nunca había escuchado sobre la guerra de 100 horas, por eso estaba preguntando, después me sentaría a buscar un poquito más sobre eso, pero entonces vamos a regresar otra vez. Fuiste a la escuela de detectives en el 87, me dijiste. Sí, 87. Ok, entonces, y cuando el conflicto estaba en todo su apogeo. El conflicto estaba en todo apogeo, como nosotros éramos parte de la Fuerza Armada, andábamos uniformados con fusil, pero el cuerpo de seguridad nuestro siempre se mantenía en especialidad, claro, siempre, porque estamos a nivel nacional, también estamos en los 14 departamentos, y nosotros, además de la formación, que toda la academia fue militar, como combates, patrullas, etcétera, etcétera, teníamos todo como para poder pelear en cualquier momento. Estamos preparados para poder entrar en combate en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque la formación fue netamente soldado, prácticamente todo como un soldado, la preparación que nos dieron, porque es lo que más había en aquel momento. Pero los cuerpos de seguridad siempre tenían su especialidad, que era siempre ley y orden, tránsito, investigación criminal, inteligencia, pero no te desmarcabas de lo que estabas, ¿me entendés? Recibíamos clases durante el día y ya los poníamos ya en la noche uniformados con fusil ya a crear las posiciones. ¿Y te tocó en algún momento estar en un tipo de combate aparte ¿verdad? de tus funciones como detective, investigador, agente? Fíjate que sí, fui trasladado a apoyar por conflicto a Santa Rosa de Lima. En Santa Rosa de Lima, cuando íbamos, porque atacaron ese pueblo, la guerrilla atacó ese pueblo y duró un combate como de 8 horas, y nosotros fuimos nombrados como para poder ir a apoyar ese pueblo de la Unión, como a unos 6 horas de la capital, y a unos, para llegar en Debillo Sociedad, me recuerdo que nos pusieron una emboscada de los dos patrol que llevábamos como 60, como alrededor de unos 25, 30, que íbamos 15 en cada carro patrulla. Hubieron varias bajas que tuvimos ahí en el primer entronda de entrada, la bienvenida que nos estaban dando al llegar allí a ese pueblo. Uh-huh. Entonces fue un pueblo que fue muy sufrido para la guerra, que tuvo ese ataque, ¿verdad?, sorpresivo de la guerrilla, pues, y
y ellos duraron, pero llegamos nosotros a reforzar. Entonces, y allí pues los combates eran seguidos, pues allí como estaba en Nero Ángel desde la guerra, pues entonces fuimos a apoyar el departamento de la Unión, específicamente Santa Rosa de Lima, ¿va? Entonces fue un 7 de diciembre de 1988, fuimos, y allí pues los combates eran a cada rato, y allí uno como está preparado y todo eso, tocó que afrontar la situación como tal, y como estábamos hipótesis, teníamos formación académica como para poder entrarle, no hubo, ¿me entiendes? ¿Y las guerrillas en El Salvador eran como las guerrillas en Sudamérica, que eran grupos comunistas, socialistas, marxistas? ¿Eso era la motivación de ellos, por la que estaban peleando? Sí, pues prácticamente las guerrillas casi a nivel del mundo se caracterizan por esas disciplinas que tú decís, las FPL, la marxista, la leninista, etcétera. Pues sí, eran esos grupos armados, ¿va? Y habían grupos más letales, ¿va? Que tenían, pues, que había una concentración fuerte, pues, porque ellos, además de ser salvadoreños, de tener sus recursos, también recibían ayuda de Nicaragua, recibían ayuda de otros países, ¿va? Que les daba ahí armas, y así pues nos tocaba combate bastante me imagino fuertes. que Cuba, entonces, si Nicaragua estaba apoyando, me imagino que Cuba también. Sí, así es correcto, Cuba apoyaba en esos entonces, siempre habían como asesores cubanos y nicaragüenses en los campos, en los frentes, diferentes frentes de la guerrilla, y así pues como se ponía bueno, inclusive para la ofensiva, el 11 de 1989, que yo estaba en la capital, pues ahí se libraron varios combates ya dentro de la ciudad. Recordar que la policía urbana también está preparada para tenía esa capacidad de poder definir combates en el área urbana, que es totalmente diferente a la montaña, pues al campo, donde uno ya tiene su frente bien definido. Pero como tú sabes que el combate urbano, ellos usaban estrategias de combate urbano, utilizaban infiltraciones a civiles, y allí pues andaban ellos, pues. ¿Y ustedes tenían una sola guerrilla, o habían como en otros países que tienen más de una guerrilla, que tienen distintos nombres? En el caso de ustedes, ¿solamente era una guerrilla? ¿Tenía algún nombre o eran distintas guerrillas con distintos nombres? Era una sola guerrilla, pero la organización de ellos estaba compuesta por los grupos armados que ellos tenían, como la FPL, tenían los comandos urbanos, tenían la FPL, dijiste. Sí, ajá, pero en aquel momento estaban las FKJC, las FPL. Pero explícanos, ¿qué quiere decir FPL? Fuerzas Populares de Liberación. Okay. Fuerzas FPL, ajá. FKJC, fuerzas de así civil, algo así, pero tenía el FAPU, tenían varios brazos armados que ellos, la organización que ellos tenían, ¿va? Y también tenía el área intelectual también, ¿va? Los organizadores, los que dirigían pues la parte táctica, la parte ideológica que ellos tenían. Y para los que no lo saben, El Salvador no es un país muy grande tampoco. La población de ustedes es ¿cuánto? ¿8 millones? Por ahí decir, redonda 7 millones, ajá, con 3 que tenemos en Estados Unidos, como 3 millones, ajá. Por ahí esos son estimados. Sí, no es un país muy grande. Y se encuentra en lo que se conoce como el Triángulo Norte, en esa área que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Y entonces, estuviste ahí, pero me imagino que entonces después de esas experiencias de combate, qué sé yo, pues entonces tenías que regresar a hacer tu trabajo normal de agente de policía. Claro, que eso era por el mismo conflicto que teníamos, que no podíamos dejar de lado el peligro inminente que había. Pero detrás de eso teníamos nuestra propia especialidad, nuestros propios casos que investigar también, ¿verdad? Entonces uno no perdía la misionalidad, a pesar de que tenía conflicto armado, pero eso se aprendió a vivir. Las unidades aprendieron a vivir con conflicto armado, sin descuidar lo propio.
la especialidad como tal, pues. Y para que haga un poquito de sentido lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido en los últimos 10, 15 años, en este momento es que se están yendo las personas de El Salvador, escapando el conflicto, y crece una comunidad grande salvadoreña en Los Ángeles, California. Esa comunidad pequeña fueron victimizados por unas pandillas en Los Ángeles, y de ahí es que sale la Mara Salvatrucha. De esas personas que se habían escapando del conflicto, yéndose a un sitio más seguro, ¿verdad? En California, en Los Ángeles, fueron victimizados, y ahí fue que crearon la Mara Salvatrucha, que el 13 no tenía nada que ver de cuando crearon la Mara Salvatrucha. Y si ustedes nos siguen en YouTube, pueden escuchar la historia entera de cómo se creó la Mara Salvatrucha y por qué tienen el número 13. Pero, y para los que no saben, pues claro, y para los que no saben, y porque yo no sabía esto, yo aprendí esto cuando empecé a viajar a El Salvador. Mara es una palabra genérica para pandilla. O sea, no es solamente la Mara Salvatrucha, está la Mara 18, los Mao Mao. Mara es una palabra que significa ganga. Es una palabra genérica para la ganga. Ganga o pandilla. Pero sí. Y bueno, ya que abrí la boca. La palabra Mara, ¿ok? Sale de la hormiga marabunta o la hormiga legionaria. Porque la teoría es que como la hormiga marabunta, un grupo pequeño puede causar daño suficiente a una persona como para no te va a matar, ¿verdad? Un humano, pero ¿sabes? Te puede hacer bastante daño. O sea, la teoría es que un grupo pequeño, ¿verdad?, pueden infligir mucho daño. Y de ahí es que se adopta la palabra Mara, de marabunta, y se le aplica a las pandillas. ¿Y el número 13 entonces? Vete al canal de YouTube. Ya abriste. No, que el número 13 es porque después que se creó la Mara Salvatrucha en Los Ángeles, se formó una guerra entre los sureños, ¿verdad? Los sureños 13. Los sureños 13 le responden al Mexican Mafia. Uno de los símbolos del Mexican Mafia es el número 13. Hicieron una tregua entre las pandillas, que el que hizo la tregua fue el Mexican Mafia. Y el acuerdo fue que la Mara Salvatrucha no tenía que pagar los taxes callejeros, los impuestos callejeros, pero tenían que terminar la violencia entre las pandillas. Y para enseñar que ellos estaban apoyando a el Mexican Mafia, tuvieron que adoptar el número 13, que es lo que significa M, siendo la letra número 13 del alfabeto. De ahí es donde sale el 13. Pero vámonos de Los Ángeles a regresar a Salvador. A Salvador. Y entonces, en ese momento, pues, en estos años, el punto mío es que en estos años es que se están yendo todas estas personas, escapando del conflicto, y eventualmente muchas de esas personas que se fueron escapando del conflicto, se formaron parte de las maras, empezaron a ser deportados a El Salvador a principios de los 90, y entramos en eso ahorita porque esa es parte de la razón por la que estamos hablando con Israel. Entonces estás haciendo tus funciones. ¿Hasta cuándo en sí fue el conflicto? El conflicto prácticamente fueron 12 años, de verdad que fueron de los 80, 81, 82, entrando el auge del conflicto en el 84, 85, 86, hasta llegar a la ofensiva final, que fue en noviembre del 89, el 11 de noviembre del 89. Acordaron allí, a través de reunión en Chapultepec, las autoridades de cese el fuego, ¿verdad? Hubieron varias reuniones, ¿verdad? Fue en Ayahualo, ¿verdad? También en Palma Chalatenango, en la Apostólica San Salvador. Hubieron pequeñas reuniones donde las autoridades se reunieron con los líderes guerrilleros con la finalidad de dar un cese al fuego al conflicto armado. Fue así pues como fueron acordando ya ir a Chapultepec a una reunión para poder celebrar esto ya, cese al fuego definitivo, pues. Y fue así pues como nosotros, que éramos cuerpos de seguridad, parte del ejército, desmovilizaron los batallones de reacción inmediata como el Atracar, Ramón Belloso, Atonal, fueron desmovilizados, así como los cuerpos de seguridad, porque fueron uno de los acuerdos que acordaron pues desmovilizar, pues. Pero como nosotros éramos autoridad legalmente constituida pues por el Estado mismo, que teníamos ley y orden, entonces
nosotros nos quedamos ahí, ¿verdad? Únicamente, pues, pasamos una desmovilización, ¿verdad? Pero por la edad que teníamos y la especialidad, nos quedamos como asesores. Quedé con una parte de asesoría con las nuevas componentes. Se celebra la firma de los acuerdos de paz en 92, marzo del 92, y así pues como culmina ese conflicto que llevó sangre, luto y dolor al pueblo salvadoreño. ¿Había algún país que estaba monitoreando el cese al fuego y todo este proceso por lo regular, ya sea las Naciones Unidas o algún otro país viene y monitorea todo ese proceso? ¿Ustedes tuvieron eso? Sí, todo ese proceso, pues como en todo conflicto armado, pues siempre hay interés por parte de los Estados miembros de El Salvador. Si tú sabes que nosotros somos parte de las Naciones Unidas, entonces desde allí pues ya las Naciones Unidas en la ONU, conformada por diferentes países miembros partes, fueron destacados a vigilar que esos acuerdos dados en Chapultepec se cumplieran. Fue un buen despliegue de Naciones Unidas con patrol y daban ahí, algunos fueron instructores de la academia, la nueva Policía Nacional Civil, ANSP, estuvieron como instructor y estaban desplegados a nivel nacional en las cabeceras departamentales a fin de vigilar que esos acuerdos se cumplieran como tantas. Ok, y para este tiempo tú eras sargento, ¿verdad? Sí, ya prácticamente ya nosotros, pues, como ahí iniciamos ya el curso de cabo, sargento, subsargento, pues, y ya nosotros pues ya terminamos el curso como en el 90, en 91 hicimos el cargo de sargento, sargento y ya, y como ahí se cumplen los plazos, después de 2 años en el cargo, pues ya uno puede optar al curso de inmediato superior. Ok, entonces, ¿en qué momento y cómo ustedes se enteran que va a haber una transición de lo que es la Policía Nacional bajo el Ejército a lo que se va a convertir en la Policía Nacional Civil? ¿En qué momento fue que ustedes se enteraron que esto venía? Lo centramos porque parte de los acuerdos, uno de los puntos era de que al disolver los cuerpos antiguos de seguridad que eran represivos según la guerrilla, ¿verdad? Era desmovilizar, ¿verdad?, en su totalidad, a reducir el ejército a lo mínimo. Y también ellos, para la cuestión de ley y orden, pues pusieron de que se creara una nueva Policía Nacional Civil, ¿verdad?, porque las policías tenían estrategia militar, tenían mística militar, y ellos pues no querían tener esa espina ahí cerca, sino que querían cambiar el rótulo, ¿verdad? Y fue así pues como optaron por este nuevo cuerpo de seguridad. Inclusive optaron por cuotas, pues que dijeron que el 30%, 30% militares. 30% aquí es donde se pone interesante. Explícanos eso, dale, porque estaba esperando que empezaras eso, porque aquí es donde se pone interesante. ¿Quiénes son los que van a formar parte de la nueva Policía Nacional Civil? Pues fue acordado también en mesa que ellos llevaron, pues nosotros teníamos unos generales, general Vargas y otros generales que los representaban los intereses de los militares, y que allí en mesa se acordó pues de que iban a ser un 30%, 30 y 30 y un 40 civil, ¿verdad? Entonces, de la guerrilla, pues de ese grupo armado, pues iban a participar el 30%, y del ejército iban a pedir otros 30, hacían un 60 y un 40 de personal civil que ellos iban a complementar las cuotas de la 30% vino de las Fuerzas Armadas, 30% vino de las mismas guerrillas con las que estaban contra las que estaban peleando, y entonces el otro 40% eran civiles que podían haber sido de cualquier lado, de la guerrilla o simpatizantes de la guerrilla o del gobierno. Fíjate que ese 40% eran de la guerrilla porque eran masas que ellos tenían, eran civiles que ellos tenían de estrategia, y allí ellos querían duplicar, ellos querían, porque eso se sabe a través de la inteligencia, de que esos son, ese 40% civiles eran civiles, pero
eran con vínculo a la Okay. guerrilla. O sea, que 70% de los miembros originales de la Policía Nacional Civil eran parte de la guerrilla. Así es. Entonces, pero dime. No. Que eso se formó en la primera academia, me imagino que fue en el 92. Durante esa transición, ¿quién estaba entonces a cargo de la función de ley y orden? Fíjate que en eso pusieron a un nuevo director que se llamaba María Monterrey. Ajá. María Monterrey fue el primer director, ¿verdad? Que ingresó allí pues a un totalmente civil, pues porque inclusive ellos querían que el director no fuera un militar, pues que fuera un civil que no supiera nada de la... Ajá. Pero sí, los asesores, como nosotros teníamos experiencia ya en la parte de inteligencia, en la parte de la investigación, nosotros los quedamos ahí stand-by, asesorando esa parte. Pues, ¿por qué? Porque tú sabes que los delitos ocurrían y esa policía, para empezar a funcionar, cuando policía novato, para ver los procedimientos, revisar esto, revisar lo otro, pues de alguna forma tuvimos ventaja ya para poder, porque nosotros ya teníamos experiencia ya en muchas cosas. Entonces, en lo que esa primera clase, esa primera academia estaba pasando por el proceso de la academia, tú todavía estabas trabajando entonces como policía. Sí, es que lo que sucedió es eso, ¿verdad? Desde que yo elegí también, porque estaba muy joven y miraba yo una inspiración, pues no había otra forma de poder seguir apoyando a la nueva Policía Nacional Civil, sino que empecé como asesor viendo esa parte, pero posteriormente para poder estar ahí tuve que ir a la academia como alumno, a tal grado de que tener grado de sargento me sometí alumno, andar durmiendo ahí con los mismos guerrilleros, jugando, interactuando como alumno, porque esa era la parte que ellos pedían, que el militar que quisiera se sometiera a las pruebas, a las evaluaciones para poder participar como alumno normal. O sea que perdiste tu rango de sargento. Sí, perdí, pero como el grado militar no se pierde, ¿verdad? Porque es de por vida, pero ya allí entré como alumno y me despojé de mi media luna de sargento y empecé una vida desde cero, como decimos, pero la experiencia, pues, y como siempre hemos ido por la senda del bien, de querer ayudar al trabajo, a la institucionalidad, pues me ayudó para poder salir de los primeros graduados y los dieron grado de sargento, ¿verdad? Y tú sabes que como una policía nueva, que no conoce el trabajo, empieza, entonces nosotros tuvimos ventaja ya en el terreno de poder liderar, poder ayudar y poder sentirse lo que es la diferencia de trabajo. Y ahí fue donde tomamos una ventaja y lo dieron rango. Explícame, Riley, ¿cómo fue ese proceso de tener que convivir con estas personas que anteriormente, antes de ser miembro de la PNC, fueron guerrilleros? Fíjate, como fuimos de las primeras promociones, siempre habían los grupos de ellos, pues como no hubo un proceso de sensibilización, de desaprender, ¿verdad? Sino que fueron de los problemas que yo veo, ¿verdad? Porque no hubo un tratamiento, no hubo un proceso para decir que esta guerrilla había que prepararla para desaprender todo eso, como el ejército. O sea, no hubo una inducción. No hubo una inducción, sino que todos vamos a las cuadras, pues a las aulas de clases y haciendo los grupitos, ¿verdad? Como ellos reuniéndose ahí con su grupito y nosotros con nuestra parte también reuniéndonos. Entonces daba no sé qué, pues porque cuando se dormía, pues y en la noche, pues a veces contaban las historias de que mataban a un soldado y nosotros nos quedamos atrás también, contaban nuestras historias también, pues que entonces no fue fácil, pero a medida del tiempo fue pasando, pues fuimos como tomando conciencia de ello y de adaptarnos al nuevo enfoque de trabajo, ¿va? Pero no hubo un tratamiento, pues, y costó, inclusive hasta hoy en día, pues, como hay miembros también pertenecientes, siempre estamos dos lados bien marcados, y por décadas, eso no se pudo quitar, ¿verdad? Porque el que fue guerrillero, fue marcado como guerrillero, como tal, pues, siempre tuvo esa espina con aquel que fue militar, y eso de alguna forma como que no se superó, ¿verdad? En que entre comillas, pues sí, se llevan bien, pero en el fondo sabemos nosotros que no es así. Inclusive hasta hoy,
con los que han quedado, pues, y los que hemos quedado, ¿va? Por cuestiones de edad, pues, se mantiene esa distancia, ¿va? Que no se pudo, no se pudo. Si tú sabes cuán grande era esa primera clase, esa primera academia, ¿cuántas personas eran, si tú sabes? Fíjate que estaban de las primeras promociones, que eran alrededor de 200, eran como 4 secciones. Posteriormente estaba la promoción, las 2, ¿verdad? Que hubo una situación bien problemática porque eran bien conflictivos, no podían recibir clases por toda la comida, murmuraban que esto no les gustaba. Entonces eran grupos numerosos, ¿va? Y como nosotros ya éramos disciplinados, pues por la misma ordenanza del ejército, que no podíamos murmurar por la calidad de rancho, por ser lo que nos dicen la mística. Entonces eran grupos como empezábamos como desde como unos 1000, ¿ya? Como unos 1000, pero como te digo, pues de ellos fueron 30 y 30 y el resto 40 era de ellos, pues ahí se duplicaba, ¿va? Que ahí hubo gente que la pusieron ellos y que no tenía formación académica, que no, entonces ahí pues ellos tuvieron dificultades, porque llegó gente que ni apenas escribían, ¿no? Y actualmente, ¿cuán grande es la PNC? Fíjate que la PNC oscilan alrededor de unos 20,000 miembros aproximados, ¿va? Wow. Ajá. Entonces es grande, pues, en su totalidad, ¿va? Todas las áreas que tiene, pues. Y para los que no lo saben, por lo regular en El Salvador tú no trabajas donde tú vives. Okay. Tienen que viajar la mayoría por buses, ¿verdad? Viajan hasta su delegación o subdelegación, trabajan sus turnos, entonces pueden regresar a estar con su familia, pero nunca trabajan cerca de donde viven. ¿Y cuando se van a los buses, se van en uniforme ya? No. Ok. No, mira, te voy a decir algo bien interesante. Por seguridad. Sí, pero te voy a decir algo bien interesante. Mira, yo primero te voy a decir que a mí me sorprende hasta dónde ha llegado la policía, la PNC. Cuando yo empecé a viajar a El Salvador, todavía no tenían 30 años de existencia, la PNC. Y yo estoy bien sorprendido de cuánto han profesionalizado la PNC. Yo tengo, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad?, que he aportado algo, ¿verdad? Algo pequeño por medio del programa de policía comunitaria. La parte mía específica era lo que investigaciones de pandilla, identificar e inteligencia criminal. Pero era un programa de policía comunitaria y yo, ¿verdad? Pues yo me gustaría decir que apoyé, aunque sea un poquito, para profesionalizar la agencia. Pero me sorprende que en tan corto tiempo hayan logrado lo que han logrado. Y eso que ni siquiera hemos entrado en lo que ha pasado en los últimos 5 años. 5 años. Pero lo que te iba a decir era que la mayoría, hasta donde yo he visto, ¿verdad?, basado en las experiencias de cuando estoy en El Salvador y eso, lo que yo he observado, la mayoría de las muertes de policía son cuando no están en servicio. Yo recuerdo, yo estaba dando una presentación para un grupo que trajeron de El Salvador aquí a St. Petersburg. Y la presentación mía eran como de 4 horas, si no me equivoco. Tenía que ver con pandillas y eso. Y antes de empezar mi presentación, la que es ahora mi coordinadora, Catherine, saludos. La que es ahora mi coordinadora, estábamos hablando y me mencionaron que en ese día ya habían matado 2 policías. Fuera de servicio. Ninguno de los 2 en servicio. Cuando yo terminé de dar mi presentación, 4 horas más tarde ya habían matado a otro. Y lo que lo que yo he visto, lo que yo he experimentado, las investigaciones que yo he hecho, la mayoría, y tú me corriges si estoy en lo incorrecto, Israel, la mayoría de los policías los matan fuera de servicio y muchas veces en tránsito al trabajo o por medio de lo que le llaman colaboradoras. Porque las maras, específicamente la Mara Salvatrucha, no recluta féminas, no recluta mujeres. Y entonces están lo que se llaman las colaboradoras. Y por medio de eso, hasta militares han perdido su vida porque conocen una muchacha nueva y empiezan y
Y, o sea, después que de 2 o 3 cervecitas se las llevan para la casa y qué sé yo, y terminan siendo muertos. Pero eso es lo que he aprendido, que la mayoría de ellos es cuando están fuera de servicio. Israel, ¿qué dices tú? Bueno, si tú te fijas, pues estuviste acá, pues, como tú muy bien lo has dicho, pues, la desventaja que toma el policía en la calle, pues, si tú te fijas, pues, hay unos errores que se cometen, pues, y que nosotros cuando éramos militares no lo cometíamos. Y por eso antes en que había guerra, que viajaban en menos buses, los homicidios de policía eran pocos, ¿verdad? Por la misma mística de trabajo. Pero resulta que como la policía es civil, entonces él es civil, entonces como que no adopta las medidas de seguridad en la calle, pues entonces se desprotege mucho en la calle. Y en ese relajamiento, pues ahí aprovecharon las pandillas, pues, para poder asesinar a varios. Yo recuerdo uno en específico que yo cuando viajaba a El Salvador, por lo regular viajaba de domingo a sábado. Viajaba domingo, trabajábamos de lunes a viernes y regresaba el sábado. Y en esa semana hubieron, si no me equivoco, 3, si no me equivoco. Un militar y 2 PNC que fueron muertos fuera de servicio. Y uno de ellos, todas las mañanas, cuando él salía a trabajar, él y su hija caminaban hasta la estación del bus. Ella cogía uno para la universidad y él cogía uno para el trabajo. Y ahí fue que lo mataron en el bus, de camino al trabajo. Pero eso es porque sabían que él era policía. Sí. Yo también, de todos los compañeros que he conocido en El Salvador, hubo una compañera que me estaba contando de cómo ella, en su cantón donde ella vivía, que muchos de ellos el acceso está controlado por las pandillas en aquel momento. Y le tocaron la puerta y se le dijeron bien claro: tú eres PNC allá. Aquí tú no eres nadie. Y esa es la realidad que ellos vivían en aquellos momentos. Entonces, cuéntanos, Israel, cuando te gradúas entonces de la academia de la PNC, ¿cuál fue tu función original? Prácticamente, como ya teníamos experiencia, pues, como te dije, pues iniciamos en 1993, cuando yo hago mi ingreso, ¿verdad? Entrando como asesor, ¿verdad? Te conté de que fui designado con un grupo de sargentos y oficiales de poder integrar una comisión, ¿verdad? Resulta que el Estado de Israel viene a dar un curso de inteligencia y quería saber el diagnóstico para ellos, a poder adoptar el trabajo que tenían, dosificar los contenidos, que era el nivel de inteligencia que tenía la Policía Nacional Civil, que apenas comenzaba en el año 1996, me recuerdo, un noviembre, y fue así pues como me quedé yo ahí pues asesorando. Inclusive hice una presentación del trabajo de inteligencia que se hacía, pues hablando en primer lugar por reclutamiento, definiendo qué información, el ciclo de la inteligencia, que ya lo manejábamos. Entonces fue así pues como me gradué de sargento y ya trabajé en el área de investigaciones y fue asignado a antinarcóticos, ¿verdad? Trabajé con la DEA. Ellos dieron cursos de investigación básica, avanzaban en casos de droga, va a incluir vigilancia y seguimiento en todos esos casos. Y fue así pues como quedé prácticamente en la división antinarcótico, ¿verdad? Después que me gradué como agente de sargento, que los dieron grado de sargento, llegamos a la división antinarcótico a seguir trabajando como investigador, ¿verdad? Okay. ¿Y en qué momento fue entonces que empezaron a deportar los mareros de aquí de los Estados Unidos hacia El Salvador? Fíjate que según la información que te compartí, y que en los años 1993, 1994, en esos periodos hubo una deportación más masiva de ilegales que agarraban en las calles, pues, debido a que la pandilla MS-13 y los 18 pues tenían auge delincuencial en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en las áreas más suburbios de Los Ángeles, y donde se crea ellos, pues sabemos nosotros cómo se crea la MS-13 y cómo se crea la pandilla 18, dos pandillas totalmente diferentes y que vienen acá pues al Salvador en aquellos momentos donde
prácticamente acá ya habían grupos pequeños ya de Mara, por lo menos estaba la Mara Chancleta, la Mao Mao, la Mara Morazán, la Poza, estaba otros grupos, así pequeños grupos que se reunían como para poder hacer pequeños desórdenes públicos y acometer un delitos menores, ¿verdad? Pero cuando vienen estos grupos ya pues pandilleros, pues ya empiezan a hacer las organizaciones, ¿verdad? Y empiezan a crear la cultura de la pandilla, la forma de vestir, la jerga, inclusive si tú sabes de que ellos crean su propio lenguaje, pues ellos tienen su propio lenguaje, crean la cultura pandilleril y empiezan a incentivar a los jóvenes, pues el reclutamiento un poco masivo en las áreas más pobladas, ¿verdad? Como Soyapango, Apopa, San Salvador, todas esas áreas. Y ahí empezó pues estos grupos de alguna forma ya no se reunían para poder jugar, para poder contar chistes, sino que ya se reunían para planificar algunas cosas. Entonces esa influencia de toda esa repatriación que vino, pues tenían ya con escuelas, como decimos, a poder motivar, incentivar a los jóvenes salvadoreños, los pequeños grupos, para empezar ya a delinquir, ¿verdad? Y así ya como ellos comienzan ya a definirse, pues ya como dos grupos de pandillas, y inclusive ya empiezan ya como a enmarcar su territorio, a poder decir las reglas del juego son estas, etcétera, etcétera. Y tú sabes que en un reclutamiento siempre ellos tienen las reglas de reclutamiento para reclutan a uno por primera vez y tienen que pasar el descontón para poder ser parte de EVA. Entonces, y ahí vemos que un grupo de jóvenes que vimos nosotros como carencia de familia, falta de empleo, el mismo conflicto armado, a que quedó mucha gente desempleada, pues está como tierra fértil que hay en aquel entonces por el tejido social que hay, y estos caen pues como anillo al dedo a poder cazar pequeños grupos, pues a poder incentivar pequeños grupos alineados a ambas pandillas. Y todo esto está pasando cuando la policía básicamente se está formando todavía, ¿verdad? Que está todavía en pañales. Y usted y la constitución de ustedes, ¿la cambiaron después del conflicto? ¿Hubieron cambios a la constitución? ¿Hubieron cambios en el sistema judicial después del conflicto? Hubieron reformas, pues así, para hacer por policía, la actuación del policía, cómo iba a ser, ¿verdad? Pero también habían reformas que no se la hacen en cuanto a la ley, pues, porque tenían una ley un poco obsoleta que de alguna forma ayudaba en aquel entorno, pues, a que grupos armados, a grupos así ilegales como las pandillas, como comenzaban, no se podían detener, pues, porque si tú sabías que eran pandillas, pero no se podían detener, ¿verdad? ¿Acaso que no probaban los delitos? Entonces, la Constitución, pues, se reforma en la parte fundamentales, como la creación del Cuerpo de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que un grupo armado, etcétera. Pero paralelamente termina el conflicto armado y comienza, como tú decís, con una policía nueva, una policía que comienza a empezar a dar sus pasos. Nosotros dijimos que si hubiéramos estado como ejército, como con los cuerpos de seguridad que tanto se nos criticaban, que éramos drásticos, consideramos que ese grupo no hubiera durado mucho. No hubiera durado mucho por la propia mística de trabajo que teníamos, y considerábamos que viéramos de alguna forma radicado controlar esa situación, ¿verdad? Entonces eso viene en desventaja a tal grado desde que una policía nueva, ¿verdad? Que es cierto que había gente de experiencia, pero sí en su totalidad pues era totalmente civil, y la ley pues que de alguna forma una ley paternalista que de alguna forma en vez de ayudar pues no aportaba mucho a los procedimientos, y ahí pues donde se viene este fenómeno nos viene un poco arriba. Entonces ellos fueron creciendo en número, en reclutamiento, y fueron ya a nivel nacional los grupos más poblados a poder ya ir en la evolución, ¿verdad? En la evolución, pues entonces ellos para cometer delitos pues en la organización que ellos tenían pues siempre usaban clicas diferentes para pegar. Tú sabes que siempre una pandilla para cometer un delito o poner un homicidio utiliza clicas diferentes porque ellos no quieren desgastar la clica donde se va
Y yo recuerdo, estamos hablando más o menos del 94, al principio de los años 2000, aquí en los Estados Unidos, por lo menos para la comunidad de ley y orden, como decimos nosotros, el sabor del día era la MS-13. Y algo que yo encuentro muy interesante es que ahora el sabor del día hoy es ¿quién? El tren de Aragua, ¿verdad? Y hay un recurso que yo uso que se llama Inside Crime, que ellos monitorean actividad criminal, crimen organizado, pandillas y cosas así en Centro y Suramérica. Y un experto, entre comillas, que nunca ha trabajado un día en la calle, ¿verdad? Que son más académicos que nada, dicen que el peligro del tren de Aragua está siendo exagerado en los Estados Unidos, que ellos no tienen un liderazgo centralizado, que no están siendo controlados por nadie. Y eso a mí me lleva a los principios del 2000, cuando la Mara Salvatrucha no tenía un liderazgo centralizado, ¿ok? Ahora está lo que se llama, bueno, y tal vez podemos hablar un poquito más tarde sobre esto, pero eventualmente sí tuvieron un liderazgo centralizado y no era en Estados Unidos, era la RANFLA allá en El Salvador. Está la RANFLA y la RANFLA libre. Los ranfleros son los shot callers que están en prisión. Y de ahí es que se estaba controlando la Mara Salvatrucha aquí en los Estados Unidos a un nivel que ya ni le llamaban clica. Ahora los llamaban programas. Okay, el programa de Long Island, el programa de Los Ángeles, el programa de San Antonio, el programa de Lakeland. Eso es como el chapter. Yeah. Y dividieron el país en 4 secciones. Era occidental, para central, si no me equivoco, central y oriental. En El Salvador, ellos mismos. Y todo esto que estamos hablando del tren de Aragua me recuerda que en esos años que la Mara Salvatrucha no tenía un liderazgo centralizado, pero eventualmente si nosotros no paramos la amenaza del tren de Aragua, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Israel, vamos a terminar este episodio ahora y para el próximo continuamos la conversación y entramos un poquito más entre ya en esos años formativos de la PNC y también las muchas otras cosas que tú has hecho en distintas partes del mundo. Pero mientras tanto, le queremos dar las gracias a todos por escuchar. Recuerden que pueden seguir nuestra página de Facebook, www.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamadosaservirpodcast@gmail.com con sus preguntas o sugerencias. También nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, www.youtube.com horizontal @llamadosaservirpodcast. Recuerden que también nos pueden escuchar en Amazon Music, en iHeartRadio, Spotify. Por favor, sigan el podcast, compártanlo con alguien y que Dios me los bendiga.